es el terror absoluto. El peor viaje de sus vidas. Una piedra entra por la ventana, el vidrio estalla, se cubren el rostro, aunque algunos pasajeros tienen cortes. Es el paro de transportistas en su máxima expresión. Suplican al conductor pare, pero es imposible. Los lleva metros más adelante para que bajen en un lugar seguro. El paro sí se sintió, aunque el gobierno no lo quiera ver así. En Gambetta, Ventanilla, las llantas ardían en fuego. Paradero Hogar, kilómetro 37,5. El sentido es de norte a sur. En la carretera central gritaban a una sola voz: ¡No a la extorsión! ¡Queremos trabajar! En el sur, el panorama era este. La gente se ha cerrado acá de la Panamericana. Frío de frío. En Jicamarca, San Juan del Urigancho, las cobradoras lanzaban piedras. Todos tienen un solo objetivo: paralizar el transporte para que el gobierno escuche el grito de auxilio ante tanta muerte. Han pinchado las llantas, han tirado piedras a las lunas, se han trepado y aparte de eso han bajado a los pasajeros. En San Juan de Miraflores, un hombre casi termina en un hospital. Acabamos de registrar en este momento cómo esta línea de la empresa Edusisa, un caballero intentó abordarla, pero esta unidad pues avanzó demasiado rápido y este hombre se ha caído. Por fortuna, se encuentra a salvo. Mientras que en el óvalo de Ventanilla, la gente pasó un completo viacrucis. Ya cerca de una hora estoy acá ya. ¿Una hora? Sí. ¿Ningún bus? Ningún carro, ni un bus. ¿Cuánto tiempo se espera? Ya más 1 hora y media. Ya. Aunque los colectiveros hicieron su agosto. 2 de mayo, de 10 soles. Pero no hay ni un bus tampoco. No hay ni un bus. Así se vivió el paro en la capital. Peruanos que no se bañan en aceite ante la triste y peligrosa realidad del país. Y la presidenta de miércoles dice de que no pasa nada, que ella no ve la realidad del Perú. ¡Ay! Imágenes que hablan de un paro que se sintió especialmente en algunas zonas de la capital. No fue igual en todo Lima, pero sí hubo puntos donde se registraron mayores hechos de violencia. Los gremios de transportes, hay que decirlo, no están unidos todos. Hay reuniones con uno, con otro, está el sector formal, el sector informal. Los formales acusan a los informales de promover este tipo de paralizaciones porque lo que quieren en realidad es establecer eso, la informalidad en el transporte público. Pero al margen de los problemas internos, la Defensoría del Pueblo reporta que hay 20 choferes intervenidos en Puente Piedra y 17 personas acusadas por disturbios. Fueron algunas de las imágenes que más se destacaron en lugares donde, por ejemplo, se impedía el paso de los vehículos y el hecho de que se recogiera o el recojo de pasajeros en distintos puntos y paraderos. Veamos, por ejemplo, videos de los bloqueos y las marchas. Están ustedes viendo, esto era en el kilómetro 37 de la Panamericana Sur, ¿no? Ahí ven a los pasajeros con mucho temor, por supuesto, porque además la información cambiaba. En los últimos minutos de ayer, en las últimas horas de ayer, un sector decía no paramos, pero otro insistía en el paro. Y esto, repetimos, es porque hay una cantidad de gremios y es difícil que todos se pongan de acuerdo. Uno es el tema de la extorsión. Otros sectores dicen que aquí hay también otro tipo de interés entre quienes paran. Pero el punto es que el gobierno no ha sabido finalmente manejar la situación en su conjunto porque la extorsión es una realidad, la violencia y las muertes de los choferes también. Y mientras no se haga algo para controlar esa situación, ya sea justificada o injustificadamente, lo que vamos es a ver protestas, ¿no? Largas colas de pasajeros pugnando por subir a un bus, porque como la información llega tarde y no es clara, hay colegios que, por ejemplo, en la mañana habían decidido que las clases serían presenciales, pero los hechos los obligaron de repente a cambiar la decisión muy temprano.
eso está pasando. Hay universidades que han dicho hasta el lunes no regresamos a la presencialidad, nos mantenemos en la virtualidad. Gran despliegue policial, ¿no? Y ahí está el problema, porque sabemos que no todos los días vamos a tener esta cantidad de policías destinados, pero en estos puntos, los que estamos viendo ahora, por ejemplo, usted puede ver claramente cómo hay vehículos particulares, pero no vehículos de transporte, ¿no? Violencia de los choferes para evitar que otros salgan a laborar, ¿no? Aquellos que reclamaban falta de unidad, falta de solidaridad a los gremios que habían conseguido una reunión con los representantes del gobierno ayer y de alguna manera habían llegado a un tipo de acuerdo, ya sea que el gobierno ha dicho que comprará cámaras, ¿no? Declarará en emergencia el sector para poder hacer adquisiciones de cámaras en todos los buses y poner policías. La verdad es que los anuncios que hace el gobierno no es que uno pueda garantizar van a resolver este problema, porque de lo contrario ya se habría hecho. El tema avanzó mucho y la falta de estrategia nos está pasando la factura. Vamos a continuar con la información porque hoy el presidente del Congreso también se ha reunido con otro grupo de transportistas y ha hecho propuestas a nivel legislativo, pero sobre eso hablamos un poquito más adelante aquí en vivo en el programa. Entre tanto, en la víspera de este paro ocurrió un hecho de esos que se repite y que de alguna manera es lo que finalmente obliga a algunos choferes y cobradores dejar de trabajar. Ya no hablemos únicamente de las empresas, sino de las personas. El hecho se registró, era la empresa Vipusa en San Juan de Miraflores. Le dispararon al chofer, ¿no? Una ráfaga recibió de disparos, pero la gente insistía en que avanzara porque en medio del temor y la desesperación, y el chofer continuó hasta que no pudo más. Los detalles en la siguiente nota. Ahí está. Ahorita en San Mateo, en el 116, tengan cuidado. En San Mateo me encuentra América, pero ya. Mantuvo el control y siguió con su ruta tras un feroz atentado. Tío, la Rosada, mal tío, gracias a Dios, la Rosada, hermano. Este conductor no titubeó un solo instante, a pesar de que su bus, repleto de pasajeros, había recibido una ráfaga de balas. Inclusive una de ellas lo rozó peligrosamente. Señor, ¿le ha rozado también? ¿Le ha caído? El pánico y el horror imperaban entre los usuarios de todas las edades, quienes se tiraron al piso en un desesperado intento por protegerse. Algunos tuvieron fuertes crisis de nervios tras haber sentido la muerte tan de cerca en este ataque contra la unidad de la empresa Virgen de la Puerta, conocida como Vipusa. Acá le han disparado al señor adelante y mira la sangre. Ocurrió en plena marcha en la Panamericana Sur, a la altura del Paradero América en San Juan de Miraflores, en la víspera del paro de transportistas que se convocó para este jueves 2 de octubre. Acá le han disparado al señor adelante y mira la sangre. La dirigencia de Vipusa decidió que sus buses no salieran a trabajar y acataran este paro ante el peligro latente que se cierne sobre choferes, cobradores y también pasajeros. Ahí está. Ahorita en San Mateo, en el 116, tengan cuidado. En San Mateo me encuentra América, pero ya. Lamentablemente, este no es el primer atentado contra la empresa, cuya ruta va de Pachacamac hasta Ancón. Y es que el pasado 23 de septiembre balearon la cabina de uno de sus conductores en la avenida Mateo Pumacagua, en Villa El Salvador, dejándolo gravemente herido. Asimismo, el 5 de mayo, en la avenida Alfredo Mendiola, en Lima Norte, atacaron a disparos a otro chofer, quien afortunadamente salió ileso. En los tres casos se salvaron de milagro. Sin embargo, nada garantiza que tengan la misma suerte en una próxima ocasión. Ahí está. Ahorita en San Mateo, en el 116, tengan cuidado. En San Mateo me encuentra América. Pero vamos a continuar comentando sobre lo que ha ocurrido el día de hoy en Lima. Un determinado sector de transporte público, como les decíamos antes, participó en este paro convocado para el día de hoy, que le exige al Estado peruano una respuesta concreta, eficiente, planes, frente a los constantes actos de violencia. Nadie puede estar en desacuerdo de esos reclamos, nadie puede
decirles salgan a trabajar si tienen miedo. Si están los hechos ahí registrados, las estadísticas de choferes, conductores, ¿no?, que han sido asesinados, pasajeros muertos de miedo, ¿no?, conductores que se movilizaron por las calles de Lima Norte, por ejemplo, pidiendo más seguridad. Ahora, volvemos al punto. Este gremio es un gremio complejo en su propia configuración. Son muchísimos gremios que agrupan a distintas empresas, cada una en una modalidad distinta, con rutas diferentes y problemas particulares también distintos. Lima Este, por ejemplo, las combis se manifestaron con banderolas. Ese fue el caso de Lima Este. La protesta incluso alcanzó al óvalo de Miraflores. El sector del transporte urbano espera que esta medida de fuerza sirva para que las autoridades presten atención a sus reclamos ante el incremento de la delincuencia, pero sobre todo de los atentados, de los asesinatos, de los que damos cuenta todos los días. Hay reuniones, lo decíamos antes también, les comentaba que en el Congreso también el propio presidente del Congreso ha hecho suya una propuesta para crear una suerte de unidad de élite. Pero quienes también se unieron a la paralización fue un grupo de obreros agrupados en los sindicatos de construcción civil, que piden también alto a las extorsiones. Y se anuncian más movilizaciones este fin de semana. Estas son las imágenes de la movilización que pudimos registrar durante el día de hoy, pero vamos a conocer qué es lo que está ocurriendo en los exteriores del Parlamento, donde se encuentra nuestra compañera Candy Quispe. Adelante, Candy. Mávila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos en el frontis del Congreso de la República, que en horas de la tarde fue escenario de una multitudinaria movilización que fue convocada por trabajadores de construcción civil. Fueron cerca de 5.000 personas que se congregaron aproximadamente a las 2 de la tarde en las inmediaciones de Campo de Marte, en la avenida La Peruanidad, y luego marcharon por la avenida Salaberry hasta llegar al Ministerio de Trabajo. Luego se dirigieron hasta el centro de Lima, fuertemente custodiados por la policía. Llegaron hasta Plaza San Martín para luego marchar hasta la avenida Abancay, a lo largo de la avenida Abancay, hasta que finalmente llegaron al frontis del Congreso de la República. Mávila, esta movilización se realizó de manera pacífica, no se registraron mayores incidentes ni enfrentamientos con la policía. Hubo un importante resguardo policial que estuvo presente en todo momento. Ahora, la mayoría de manifestantes, como bien lo mencionas, eran obreros, trabajadores de construcción civil. Sin embargo, también se unieron otros sindicatos, por ejemplo, docentes de SUTEP, también trabajadores del sector salud. Uno de los pedidos, precisamente, era la lucha contra la inseguridad, que ya ha cobrado la vida de 26 trabajadores, dirigentes de construcción civil. Además, los trabajadores están pidiendo que el Pleno del Congreso apruebe un proyecto de ley para beneficiar en el tema de salud a los trabajadores de construcción civil. Vemos, Mávila, que a esta hora de la tarde la situación ya se encuentra en calma, ya se han retirado la mayoría de manifestantes. También ambos lados de la avenida Abancay han sido reabiertas para el tránsito, un panorama totalmente diferente de lo que se vivió en horas de la tarde, Mávila, que incluso un sentido de la avenida Abancay había sido completamente bloqueada, generando gran congestión vehicular. Definitivamente ha sido una jornada de movilizaciones y paralizaciones. También tenemos información que en horas de la tarde el Congreso de la República ha aprobado crear un grupo de élite contra las extorsiones en el sector de transporte urbano. Candy. Esto tras una reunión del presidente del Congreso, precisamente con algunos dirigentes de transporte. Mávila, te escucho. Sí, claro, Candy. Estamos viendo justamente aquí la fotografía y la información, ¿no? Porque se trata en efecto del sector que lidera el señor Héctor Vargas, no representante de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao. Él ha dicho en varios medios de comunicación que la solución pasa por una unidad de élite que agrupe a la policía, a la Fiscalía y al Poder Judicial. En el Ejecutivo, el ministro del Interior le ha respondido a este señor que ya estas autoridades están trabajando para solucionar el problema de la inseguridad, pero aparentemente él ha buscado también la opinión o el apoyo del Parlamento.
Difícil porque vamos a ver si el Parlamento tiene realmente la posibilidad de crear y disponer, por ejemplo, un presupuesto para la creación de una unidad de este tipo. Pero al margen de esas conversaciones, cuéntanos cuál sería el talante para los próximos días. ¿Qué se sabe de una nueva movilización el día de mañana, ya sea del sector de construcción o del sector de transportes? Respecto al sector de construcción, lo que nos ha informado el dirigente es que la movilización solo se realizó el día de hoy. Se está evaluando continuar otras marchas. Y respecto también al transporte, luego de la decisión de crear este grupo de élite, o bueno, del compromiso del Congreso de la República de crear este grupo de élite contra las extorsiones, es que al menos los 6 dirigentes de transportes han decidido suspender la movilización que se estaba realizando el día de hoy. Ahora, no sabemos si en los próximos días va a continuar o van a haber nuevos anuncios de más movilizaciones o paros de transportistas, Mávila. Así es, vamos a ver entonces y permanecer atentos. Candy, muchísimas gracias por la información. Aparentemente la situación se encuentra mucho más tranquila en el centro de Lima. Ha sido el reporte de Candy Quispe cuando ya decimos el Congreso ha acogido esta iniciativa. ¿Tiene en sus manos el Congreso realmente darle vida a esta propuesta? No depende más bien de una decisión del gobierno. Panorama complicado porque la calle sin duda se ha calentado. Y se ha calentado con razón. El problema es que detrás de ese problema que justifica cualquier tipo de protesta, también hay gente que quiere a río revuelto ganancia de pescadores. Y sobre esa violencia es la que nosotros tenemos que pronunciarnos en contra, pero determinando con claridad y con rigor las responsabilidades en cada caso. Muchas gracias, Candy. Nosotros vamos a contarles, porque ustedes no se pueden perder, ojo, un informe que hemos preparado esta noche sobre un hospital anhelado, un hospital que era una necesidad pública, un hospital donde se atenderían más de 125,000 peruanos, decenas de especialidades, unidades de emergencias, un anhelo de la población, la inversión millonaria, 194 millones. Las autoridades inauguraron la primera piedra, los primeros cimientos. Eso ocurrió en agosto. Hoy, que estamos comenzando octubre, ha transcurrido apenas este tiempo, pero la obra luce abandonada. Baños que no se terminan, como los que pueden apreciar en las imágenes, áreas como oficinas, pero que en lugar de oficinas se han convertido en criaderos de patos. Aunque suene realmente ridículo lo que les estamos contando. Porque uno diría, ¿pero qué hacen estas oficinas que iban a ser oficinas o consultorios médicos convertidas ahora en corrales de patos? Pero eso es porque la obra está abandonada. Estamos hablando de un hospital, el Hospital de Virú en Trujillo, que era una mega obra, es una mega obra, que prometía finalmente dejar atrás 37 años de olvido. Pero que, como vemos y como ocurre, y eso genera la desilusión de la población en su clase política, está abandonada. Tenemos acá, a ver, ¿qué tenemos? Los extorsionadores, cayeron unos extorsionadores de bodegueros y transportistas, es lo que nos dice, tenía la nota de el asalto a la escuela, ¿es correcto? Vamos a los extorsionadores, tenemos una nota. A ver, es una banda integrada hasta por un menor de edad. Vamos a ver cómo ocurrió esto. Propicia para el ataque. Uno de estos sujetos fue sorprendido en la calle por un agente que lo agarró del cuello hasta tumbarlo al suelo. Tras intentar resistirse, aparecieron más efectivos y lo retuvieron. No fue el único. Su cómplice también acabó de la misma manera cuando se encontraba conversando con una mujer en la puerta de su casa. Se trata de un menor de 17 años y su compinche, David Enrique León Mayora, de 23 años, alias León. Y es que nunca tuvieron piedad por sus víctimas. El 26 de agosto de este año, mataron a un hombre al interior de una juguería. En sus celulares se hallaron audios de las coordinaciones de sus crímenes y hasta una carta extorsiva. Comunícate para la empresa, o se comunican, o para la otra les dejo tirado un muerto.
Por si fuera poco, también se les encontró armas de fuego, municiones, paquetes de pasta básica de cocaína, un paquete de marihuana y hasta guardaban como trofeo un par de zapatillas usadas durante un asesinato. Se le ha declarado, ya está, son convictos y confesos. Ya en las diligencias preliminares que se le han realizado ante las evidencias no han podido negar su participación. Ahora han quedado en manos de la justicia por los delitos de tenencia ilegal de armas, tráfico ilícito de drogas y conspiración al sicariato. Un desalmado delincuente al que ustedes están viendo en la pantalla no tuvo ningún reparo en ingresar a una escuela. Quería llevarse dinero, quería llevarse, algunos juegos aparentemente también y otras cosas del lugar, pero fue directamente a la leche, la alimentación de los pequeños asistentes a este nido en Tarapoto. Realmente vergonzoso lo que ha hecho un sujeto despreciable que aprovechó la madrugada, como ven la luz de la cámara, delata la hora, para filtrarse por la ventana, escabullirse por ahí y forzar el cajón donde había 400 soles para comprar material educativo de esta escuela denominada Mi Divino Niño Jesús. Pero no le bastó con llevarse la plata, se llevó cajas de leche. ¿Pueden creer ustedes eso? Jugos, leche para los niños en un nido. Es decir, se llevó el dinero y se llevó la comida a las criaturas. Impresionante realmente, pero la cámara lo tiene ahí, lo tiene bastante cerca. Creo que con un poco de inteligencia, la policía va a poder, a partir de estas imágenes, dar con esta persona, Y ojalá haya otros registros también para que caiga pronto, porque es lo que se merece. Pero vamos a otra información, porque la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, esta vez nos vamos hasta el Congreso, ha aprobado un dictamen que propone modificar el descanso de ciertos feriados en el Perú. Aquí hemos criticado que haya tantos feriados. Realmente somos el país de los feriados, Pero este dictamen, propone trasladar la jornada de asueto al lunes siguiente en lugar de la fecha original, para que no interrumpa la semana. La medida, que busca reorganizar, dice, el calendario nacional, deberá ser debatida y votada en el Pleno del Congreso antes de su aplicación. El dictamen contempla que los feriados, por ejemplo, de la Batalla de Arica, el Día de la Bandera, el Día de la Fuerza Aérea, la Batalla de Junín, el Día de Todos los Santos, se celebrarán efectivamente el lunes inmediato posterior a la fecha, aun cuando el día original coincida con el descanso semanal habitual de los trabajadores. ¿Qué opinan ustedes? Estamos a través de todas nuestras plataformas digitales, así que nos encantaría conocer su opinión sobre los feriados, y qué es lo que ha propuesto hacer el Congreso. ¿Ustedes creen que debemos recortar más feriados, que tenemos exceso de feriados? ¿Coinciden con nosotros o creen que hay que respetar los calendarios o creen que el Congreso hace bien cuando dice, bueno, para que no se interrumpa la semana, que todo vaya lunes? Entonces los fines de semana se extenderían, sábado, domingo y lunes. ¿En qué casos? No sabemos exactamente, pero habrá que ver con detalle ese dictamen. Pero además, cuando regresemos, era director de transportes, pero fue destituido porque le dio brevetes a un grupo de ciegos. ¿Y saben de quién estamos hablando? Estamos hablando del nuevo ministro de Justicia, el que reemplazó a Juan José Santibáñez esta mañana. Esto y más les contamos sobre el nuevo y flamante reemplazo de Santibáñez, el ministro Juan Cavero. Además... Eran 6 delincuentes, entre ellos 2 mujeres disfrazadas de brigadistas de salud, los que asaltaron una vivienda. Las imágenes que ven muestran a esas 2 mujeres con trajes descartables de color celeste, las mascarillas y el cabello como usualmente lo recogen, simulando ser personal de salud, que tocaron la puerta del domicilio solicitando datos a la familia. Cuando se abre la puerta, un hombre armado las acompaña en el ingreso violento, es decir, irrumpen con un arma. Tocan ellas la puerta, todo parece inofensivo hasta que
dueño de la vivienda abre y el delincuente aparece con el arma. Segundos después, un taxi plateado llega al lugar y de él bajan otros 4 encapuchados, sumando 6 personas a este asalto. Era prácticamente una banda completa. En el interior sabemos que redujeron, maniataron al padre de familia, a los 2 hijos, permanecieron entre 10 y 15 minutos en la casa antes de escapar en el mismo taxi con mochilas y todo lo que pudieron llevarse de las víctimas. Una banda y bastante bien organizada. Hemos hablado de el pequeño J ya en otras noticias, este narcotraficante jovencísimo buscado en Argentina, narcotraficante peruano a quien se indica como el autor intelectual de esta masacre a 3 jovencitas por presuntamente haber sustraído 3 kilos de cocaína. El día de ayer mencionábamos que se trata prácticamente de un joven que nació para dedicarse a lo que se dedica al narcotráfico, porque es la 3ª generación de una familia. Pues ahora les traemos más información. Los tíos, no solamente el padre y el abuelo, los tíos de pequeño J son sicarios también, es decir, se trata de una organización familiar. Están en Argentina, a donde llegaron allá por los 90, ¿no? Cuando hubo una fuerte migración de peruanos hacia Argentina. Miembros inscritos incluso, y esto es interesante, en partidos políticos. La penetración de las economías ilegales en las estructuras de gobierno, en la política, en partidos políticos concretamente. Veamos hasta dónde llegaron esos tentáculos en la nota que tenemos a continuación. Pequeño en edad, pero gigante en el crimen. Con apenas 20 años, el pequeño J o Tony Jansen Valverde, principal sospechoso de un triple feminicidio en Argentina, creció en la cuna de Lampa. Todavía bandido. Tras el brutal asesinato de su padre, ex miembro de la banda Los Injertos del Nuevo Jerusalén en Trujillo, sus tíos asumieron la figura paterna para adiestrarlo en el camino del crimen. Uno de ellos es Manuel David Valverde Rodríguez, alias Chumán. Según la policía, integraba la banda norteña de La Jauría y estaba acusado del crimen de un hombre en el 2012. El otro es su hermano Luis Alan Valverde Rodríguez, alias Serranayo, arrestado en el 2007 y 2009 por robo agravado y extorsión. Junto a su sobrino formaron un sangriento tridente, y es que la policía sospecha que el pequeño J viajaba desde los 15 años a Argentina para empaparse de los sangrientos negocios de sus tíos. Uno de estos negocios consistía en que el joven criminal participe como aval de empresarios y hasta personajes afiliados a partidos políticos, quizás para que los tentáculos de su organización se infiltren en la política peruana. Y es que favor con favor se paga. Mientras tanto, en Argentina van saliendo más evidencias que confirmarían la participación del pequeño J en la muerte de 3 mujeres. Se encontró un arma escondida en su colchón y hasta la pala con la que habrían cavado el pozo donde fueron halladas las víctimas. Procedió ya la expulsión del cómplice argentino de pequeño J y procederá su extradición también. Se trata de un peruano, pero que ha cometido estos delitos en Argentina y por lo tanto lo que corresponde es enviarlo allá para que sean las autoridades argentinas las que dispongan su prisión, lo juzguen y finalmente lo condenen por este crimen horrendo que, lo hemos dicho desde siempre, conmocionó, lo hemos dicho desde que supimos de él, conmocionó a la población en Argentina.
Vamos ahora con lo que ocurrió temprano, porque anoche nos sorprendía la carta de renuncia del que era el ministro de Justicia, ¿no? Juan José Santibáñez, sobre todo al poco tiempo de haber asumido el cargo. Era algo que se venía comentando, la posibilidad de que él renunciara para ser candidato, pero que se concretó cuando en el Congreso además se estaban ya reuniendo las firmas para una interpelación, por lo menos, o para una censura. Algunos congresistas buscaban la censura, pero Santibáñez se adelanta. Y entonces la presidenta convoca rápidamente y hoy en la mañana quien juramenta es el nuevo ministro, ¿no? Juan Cabero Solano. A inicios de septiembre, hay que comentar, Juan Cabero Solano fue cuestionado por haber votado a favor de remover a la procuradora ad hoc para el caso Lavallato, Silvana Carrión. Esto se dio luego de que fuera designado por Santibáñez como miembro del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado el pasado de agosto. Él dio el visto bueno para que Carrión dé un paso al costado bajo la causal de pérdida de confianza, algo que Carrión ha cuestionado. Y ella ha iniciado un proceso para que esta destitución se reevalúe, porque considera que no hay causa para ello. Pero además venía desempeñándose como jefe del gabinete de asesores en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En 2018, retrocedamos un poquito en el tiempo, el actual ministro, flamante ministro, fue removido de otro ministerio, el de Transportes y Comunicaciones, como titular de la Dirección de Circulación y Seguridad Vial de la Dirección General de Transporte, cargo que asumió en el 2016. El área fue la encargada del cuestionado proceso para la emisión de brevetes que permitió que un ciudadano con problemas visuales accediera a una licencia sin restricciones. Es decir, se permitió entregar, ¿no?, bajo la dirección, cuando esta persona, nuestro nuevo ministro de Justicia, estaba a cargo de la Dirección de Circulación y Seguridad Vial, no se permitió que personas ciegas tuvieran un brevete y manejaran vehículos, por supuesto. Si ya tenían la licencia, pues no había ningún otro impedimento con licencia en mano. Hay cuestionamientos desde el Congreso al nuevo ministro de Justicia porque consideran que es prácticamente una continuación de la política impuesta por el señor Santibáñez, que todo apunta será candidato, y dicen con fuerza las voces que será candidato por la lista de Alianza para el Progreso al Senado. Ahora, no es el único ministro que está o que ha deshojado margaritas. Hoy le preguntaron al ministro de Salud, por ejemplo, si él seguiría los pasos de Santibáñez, ¿no? Y lo que dijo es que todavía no termina de decidir. El 13 de octubre debería tomar una decisión, ¿no? También se habla del ministro Quero, del ministro de Educación, ¿no?, que también estaría evaluando de pronto dejar el cargo para lanzarse al Congreso, de pronto como senador también. Esa parece ser la aspiración de los actuales ministros. De todo lo que se dice y cómo finalmente quedaría al final el gabinete y estas postulaciones, que todavía están algunas en veremos, nos habla la nota de Igor Malca. Ya nos vemos, mucha suerte, sea lo que le dijo Dina Boluarte, no es más que un hasta luego para Juan José Santibáñez. Nunca se sabe, quizás de llegar al Senado, uno de sus ministros favoritos le sea de mucha utilidad en el futuro. Es evidentemente para seguir gozando de los privilegios que ellos quieren tener, ¿no? Que es seguro defender a Dina Boluarte, evitar las investigaciones, y quiere seguir usando, seguramente ahora desde el Congreso de la República, un instrumento político. El ahora es titular de Justicia nunca lo negó y siempre tenía la misma respuesta. Y eso quiero que lo diga acá enfrente de toda la prensa. Que usted no va a renunciar el 12 de octubre o el 10 de octubre porque no va a postular a ningún cargo político. Yo le soy sincero, es una decisión que yo no he tomado aún. Es una decisión que involucra incluso mi entorno familiar. Su renuncia a poco sorprende. No, yo ya sabía de eso. ¿Ah, sí? No debió tomarlo, pues no, si tenía la intención. Lo que todos se preguntan es por qué el gobierno se empecinó en su vuelta al gabinete para escasos 40 días. Es un tipo muy petulante. Él necesita el cargo para sentirse bien, ¿no? Un pobre diablo, pues, que si no tiene poder no es nadie. Guachafo. Pero yo sospecho que tiene que ver con ayudar a la presidenta a resolver sus problemas.
Santibáñez envió una carta con su dimisión a la presidenta de la República. Además de agradecerle la confianza y su designación, le señaló que es su anhelo participar como candidato en las próximas elecciones. No, yo creo que hubo una mala jugada. Pensó que podía quedarse hasta el final y no imaginó que una censura llegara tan rápido, ¿no? La moción en su contra tardó en tramitarse, pero ya tenía fecha. El Pleno iba a ver de forma exclusiva este viernes el tema de la censura a Santibáñez, y es que se había interpretado que no requería de una interpelación previa. El ánimo en su contra no era tan fuerte como cuando se le censuró como ministro del Interior, pero su suerte en este foro nunca se sabrá. Lo que sí se sabe es que el 13 de octubre vence el plazo para que las altas autoridades, como era él, renuncien si quieren tentar un cargo de elección popular en abril del próximo año. Algunos apuestan a que no es solo Santibáñez y que habrá desbandada en el gabinete. César Vázquez también parece tener la mirada en ese horizonte. Es algo que todavía no lo tengo definido. Bueno, todavía tengo una semana para pensar. El ministro de Salud salió de las filas de APP. Los murales con el nombre de Santibáñez al 2026 tienen los colores de ese partido. Al parecer, ambos irían al Senado en los primeros números. ¿Se confirmaría este pacto con el gobierno? Eso no hay nada que confirmarlo, eso está tan claro y evidente que APP es no solamente como gobierno, es el gobierno con Dina Boluarte. Otros ministros que tendrían la mira puesta en las elecciones generales serían Morgan Quero, César Sandoval e incluso Ángel Manero. Tenemos información en vivo, cierto, tenemos información en vivo, nos vamos a Breña porque han encontrado el cuerpo de un hombre en la maletera de un auto. Karina Reinafarge se encuentra allí para que nos diga qué es lo que ha pasado. Aparentemente una mujer era la que conducía este vehículo. Estamos viendo a la policía que la intervino y que se encontró con el cuerpo de un hombre en la maletera. Karina, adelante contigo. Muy buenas noches, Mávila. Efectivamente, el hecho ocurrió aquí en la cuadra 9 del Jirón Huaraz, en el distrito de Breña. En realidad, este vehículo ha estado estacionado, según los vecinos de la zona, desde el día viernes. ¿Qué pasó? Ellos empezaron a sentir un fétido olor. Es por esa razón que llaman al 105 y efectivos de la comisaría de Breña se hacen presentes aquí. Lo primero que hacen es buscar con la placa quién es el dueño de este vehículo, porque ningún vecino refería ser el dueño de este automóvil de placa B4F133. Cuando se busca en SUNAR, el dueño respondería al nombre de Alexander Valverde Lainez. Este hombre viviría a 2 cuadras de aquí. Se acercan ahí los efectivos de la policía y encuentran a una mujer. Esta mujer es de nacionalidad venezolana. Le dicen que qué pasa con su vehículo, que está aquí, y ella responde al nombre de Kaylee Arimar Aguilera Meneses. La mujer viene hasta aquí con la llave del vehículo en la mano. Llave que estamos viendo que está colgada aún en la maletera, como te puede mostrar mi compañero Leonardo Dávila, quien está en la cámara, ¿no? Y lo que se ve son algunas huellas de sangre. Cuando se abre la maletera, se encuentra la escena macabra. Hay el cuerpo de un hombre dentro de lo que serían telas de una cortina, Mávila. La mujer no sabe qué decir al respecto, es trasladada a la comisaría de Breña, es ahí donde ella viene siendo intervenida, ¿no? Y respondiendo a las preguntas de la policía. Se manejan 2 hipótesis, porque la primera versión que manejábamos era que se trataba de que ella habría confesado y que habría dicho que se trataba de su pareja. Sin embargo, ya estando en la comisaría, se han hecho presentes algunos familiares de quien es el dueño del vehículo, según SUNAR, y señalan que ella es la pareja y que el dueño del vehículo no se encuentra en Lima, está de viaje, estaría bien y no sería la persona que había fallecido. Lo que se espera aquí, porque este hallazgo ha sucedido aproximadamente a las 5 de la tarde, es que lleguen los peritos de criminalística y se pueda hacer la toma de huellas dactilares del cuerpo para poder identificarlo. Sin embargo, hasta el momento hay 2 versiones las que se manejan al respecto de este terrible hallazgo aquí en la cuadra 9 de Huaraz, Mávila. Impresionante esto realmente, la investigación recién comienza, pero lo que nos has contado, Karina, es aterrador.
Imagínense ustedes, la policía interviene y esta señora no sabe cómo responder. Una mujer de nacionalidad venezolana que en este momento viene siendo interrogada por la policía. Gracias a Karina Reinafarge por ese despacho. Y ahora nosotros retomamos el tema de la inseguridad, porque esta vez la víctima fue una bodeguita, ¿no? El escenario donde ocurrió fue una bodeguita en Puente Piedra. Alíñate o la siguiente se muere un familiar. Ese fue el mensaje que dejaron junto a un explosivo en la puerta de una vivienda en Puente Piedra. Ustedes están viendo las imágenes, ¿no? El sujeto coloca la carta, enciende el explosivo y sale corriendo. En otro ángulo se le ve escapando en una moto. Vamos a ver el cambio de la imagen, que manejaba un cómplice suyo, ¿no? Eran más o menos las 2 de la madrugada, un poco más. Ahí está, ¿correcto? Y según la víctima, hace un mes le llegaron amenazas a través de WhatsApp. Indicó que luego de este atentado se comunicaron a su celular, al que enviaron videos del reciente ataque y el ultimátum para que paguen 20.000 soles. Entiendo que la propietaria de esta vivienda tenía una bodeguita y, claro, negocios puerta a la calle, se agenciaba para tener un ingreso diario, ¿no? De pronto utilizaba parte de la vivienda para esto, ¿no? Cuando se convirtió en una víctima más de los extorsionadores. Vamos a escuchar lo que le enviaron. Este mensaje que dice, ¿no? Esto solo es una chiquita. Sé inteligente y dialoga. La organización quiere 20.000 soles para dejarte vivir tranquilo. No juegues conmigo que va a ser peor, perro. Policías me llegan porque todos trabajan conmigo, así que alíñate o va a ser peor. Terrible porque le dicen, queremos 20.000 soles para dejarte vivir tranquilo. Lo cierto es que no lo van a dejar vivir tranquilo. Así pague. La historia la sabemos y se repite permanentemente. Una vez que lo convierten en víctima, eso no termina nunca, nunca. Y se convierte prácticamente en un cupo que debe pagar cada cierto tiempo, que arruina el negocio, que arruina la vida y que puede tener consecuencias realmente muy graves en la vida de muchos peruanos. Y a propósito de la vida de muchos peruanos, este era un anhelo de décadas, un hospital que debía atender por lo menos a 250.000 pacientes, diversas especialidades o una cantidad millonaria, más de 100 millones, 195 si no me equivoco, 194 para ser exactos millones de soles que se invirtieron. Se puso la primera piedra en agosto, entonces decidimos echar un vistazo a lo que ocurría en el hospital de Virú y lo que encontramos fue otra obra paralizada, abandonada, baños que no se terminan, oficinas donde, por más sorprendente o insólito que resulte, en lugar de escritorios, ¿no? Teléfonos instalados, en fin, por lo menos puertas y ventanas, habían habilitado estos ambientes para criar patos. Es decir, una locura completa. Pero lo peor de todo es que la misma empresa también ha asumido otras obras. Todo esto, este es el hospital de Virú, pero también asumió la construcción del hospital de Otusco. ¿Qué pasa en La Libertad? La información a cargo de Jessica Lara. Sin oficinas reales. Estas son las oficinas de la empresa de la señora Lucero Coca, un corral de patos. Sin maquinarias. Dice 3 coronas frontales. Ya se retiró. 2 teníamos. Y hasta sin personal. Así opera la empresa de quien en el último año ha pasado a ser la jovencita con más suerte en las contrataciones con el Estado, Lucero Coca, quien ahora tiene a cargo la obra de 194 millones de soles del nuevo hospital de Virú, que apenas si registra un 2% de avance. Se colocó la primera piedra de lo que será el nuevo hospital de Virú, cuya población beneficiaria asciende a los 125.000 pobladores. Este es el gobernador regional de La Libertad, poniendo la primera piedra de la obra hace 3 meses, junto al ministro de Salud y su fiel amigo, César Vázquez. Porque estamos cumpliendo con el sueño de mis hermanos de Virú.
Los tiempos de Dios son perfectos. Una promesa que involucra la salud de miles de peruanos que no ha tenido avance importante, todo ocasionado, al parecer, porque el consorcio ganador, representado por Lucero Coca Condori, ni siquiera tendría las maquinarias ni los trabajadores para poder levantar el nuevo hospital de Virú. Así lo evidencia la visita que realizó uno de los consejeros regionales. Mini cargador 3. ¿Cuántos tenemos ahorita? Ahorita ninguno. 0. De acuerdo al contrato deberían existir 14 profesionales en campo. Solamente hemos encontrado 4 profesionales. Han hecho excavaciones y zanjas, señor. No hay otra cosa en 3 meses que no hay una sola máquina. Una construcción que va aún mucho más lento que el paso de una tortuga y que ni siquiera tiene los cimientos terminados, pese a que el gobierno regional de La Libertad habría entregado a la empresa de esta jovencita los primeros 58 millones de soles para la ejecución de este megaproyecto que, según las evidencias fílmicas, apenas se ha acercado el terreno y se han abierto un par de zanjas en el suelo. La señora, para que se entienda, ha llegado sin un solo sol a la obra y el gobierno regional le tira un salvavidas con 58 millones y le dice, haz la obra. Las oficinas de la empresa no serían nada menos que un corral de patos sin baños terminados. Han alquilado estas oficinas, funcionan aquí nuestros patitos. Para que no vayan a decir que miento, les presento el baño del consorcio Hospital Virú de la señorita Lucero Coca. Creo que este es su tacho de basura. Su tacho de papeles, ¿no es cierto? Y esto debe ser pues su jabón, no sé, ¿no? Esta es la puerta del baño de la empresa, ¿no? Lucero Coca logró ganar esta licitación consorciando su empresa LCIS Constructora con una empresa argentina para así poder acreditar experiencia. Detectamos que dicha empresa extranjera fue sancionada 2 veces, una de ellas por presentar documentos falsificados y fue penalizada por la paralización de una obra de salud en Pasco de 87 millones de soles. Pese a todo ese historial oscuro, el gobierno regional de César Acuña en 2023 le entregó la buena pro a esta empresa para la construcción del nuevo hospital de Otusco de más de 150 millones de soles, obra que hasta la fecha seguiría paralizada. Vamos a cambiar la vida de los libertarios. Por primera vez, un gobierno regional con su presupuesto hace un hospital para mi querido Otusco. Errores y cuestionamientos como cancha en una gestión marcada por las promesas sin cumplir. Obras abandonadas, pacientes que creían de pronto que encontrarían una solución, que finalmente ese hospital que anhelaron durante tanto tiempo sería realidad. El gobernador de La Libertad, la verdad es que ha incumplido con los electores que lo llevaron al cargo. Les ha fallado. No solamente se ha convertido en la región que hoy es cuna y centro de la delincuencia, la minería ilegal, las organizaciones criminales, sino que además ocurren este tipo de cosas. Empresas sin experiencia que asumen hacerse cargo de obras, además con la venia del gobierno. Y ustedes han visto las imágenes ahí. Y el señor Acuña quiere insistir, quiere ser presidente. Él lo ha dicho. Es más, la renuncia del señor Santibáñez, según versiones que hemos recogido, obedece a que estaría número 5 en la lista al Senado por el partido del señor Acuña. Y que en la misma lista iría el ministro Vázquez y hasta el propio César Acuña a la cabeza, porque o candidatea a la presidencia o al mismo tiempo preside también la lista para ir al Senado. Ahí está, esa es la situación. Un juez abre una nueva polémica, los congresistas están opinando sobre esto porque el juez ha decidido que así como Alberto Fujimori tuvo
derecho a una pensión vitalicia, pues lo mismo le corresponde a Pedro Castillo, ¿no? Los congresistas, algunos dicen que esto no puede ser, que no se puede aplicar. El juez insiste en que ambos, ¿no? En el caso de Fujimori, sentenciado además en su momento por una serie de delitos, y a pesar de ello, sin embargo, le dieron la pensión. ¿Por qué no tendrían que dársela a Castillo a pesar de las investigaciones y de los delitos que también se le imputan? Pero veamos en qué consiste este debate y cuáles fueron los argumentos del juez. Igor Malca tiene la información. Es quizás de las primeras batallas legales que gana Pedro Castillo, pero aún debe pelear contra la apelación. Yo creo que a Pedro Castillo no le corresponde la pensión vitalicia. Está involucrado directamente en un tema de golpe de Estado. La Procuraduría del Congreso anunció su respuesta al fallo que otorga la pensión vitalicia al expresidente. 15.600 soles es lo que le corresponde según la justicia constitucional. Pero yo creo que alguien que está preso, que tiene cuestionamientos, hasta que no resuelva su tema legal, no debiera de tener la pensión vitalicia. Es mi posición personal. El juez Alexis Anicama declaró fundada la demanda de amparo que interpuso la defensa del exmandatario en mayo del año pasado contra las resoluciones del Parlamento que negaban su solicitud a recibir su pensión vitalicia. Entre los argumentos están el principio de igualdad ante la ley, y es que el magistrado considera que el legislativo incurrió en contradicción, ya que aprobó ese beneficio para Alberto Fujimori y se lo negó a Castillo. Ambos con sendas acusaciones constitucionales y, en el caso del desaparecido ex jefe de Estado, con sentencias por graves delitos, aunque con un indulto. El presidente había cotizado todos los años de servicio, ¿no es cierto? No es así que le dieron por hacerle un favor. Se trata del mismo magistrado que declaró inconstitucional el pase a retiro del teniente general de la policía, Jorge Luis Angulo. Castillo dio un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Actualmente permanece en prisión preventiva. El segundo juzgado constitucional transitorio de Lima le ha ordenado al legislativo que le dé la pensión equivalente al sueldo de un parlamentario en ejercicio. Bueno, es una resolución del Poder Judicial que creo que hay que acatar. Creo que el debate sobre si deben o no deben tener pensión es otra. Este es un tema muy puntual. Creo que hace mal la mayoría congresal al oponerse a una resolución como esta. La pensión se suspende mientras esté en curso una acusación constitucional, pero se repone con una sentencia que determine inocencia. Cuando Fujimori actuó legalmente para acceder a su pensión, tenía procesos en marcha. Desde el Parlamento se argumentó que esperar a una absolución violaba la presunción de inocencia. El juez ha determinado que ese mismo principio le corresponde a Castillo. Ponemos punto final al noticiero de esta noche y nos reencontramos mañana.